secreta la hormona. Su nivel de acción: actúan a nivel local o sistémico. Para que haya la acción de una hormona, tiene que tener un receptor específico, porque la hormona tiene que comunicarse con un receptor específico. O sea, ¿qué estamos diciendo? Si hay una hormona, cada hormona tiene su propio receptor. No puede ser cualquier receptor al azar. Tiene un propio receptor. El ejemplo más claro es de la herradura, ¿no? Ustedes saben, cuando tienen una herradura, una llave solamente hay. Lo mismo pasa con las hormonas. Las hormonas tienen un solo receptor. No puede ser cualquier receptor. A eso llamamos especificidad. Entonces, cada hormona tiene un receptor específico. ¿En dónde lo tienen esos receptores? En los órganos diana, donde hacen el efecto e inducen cambios en la función de la célula. Entonces, ¿dónde se encuentran los receptores? En la célula. En la célula. Coordinación de las funciones corporales por los mensajeros químicos. Las hormonas son considerados mensajeros químicos. Mensajeros químicos. Me encanta la palabra química. ¿Cuáles son los mensajeros químicos? Nervioso, endócrino, neuroendócrino, parácrino y autócrino. Los mensajeros químicos nerviosos tenemos neurotransmisores. ¿Alguien sabe algún neurotransmisor que recuerde? Acetilcolina. Acetilcolina, ¿no? Es un neurotransmisor. Dopamina es un neurotransmisor. Dopamina es neurotransmisor. Noradrenalina es neurotransmisor. Entonces tenemos que acá acetilcolina, dopamina, noradrenalina, neurotransmisores. Endócrino, hormonas. Ejemplo de hormonas. La insulina. ¿Quién secreta la insulina? Las células beta de los islotes del Langerhans. Porque sabemos que los islotes del Langerhans secretan 4 tipos de células. Células alfa, beta, gamma y delta. Entonces, los islotes del Langerhans y la célula beta secretan la hormona la insulina. Entonces, mensajero químico, endócrino, hormona, insulina. ¿Alguna otra hormona que recuerden? Adrenalina. ¿Cuál? Adrenalina. Adrenalina es una hormona. Glucagón es una hormona. Neuroendocrino, neurohormona, parácrino, célula vecina, autócrino, así mismo. Esto vamos a estudiar en esta parte. Las hormonas se clasifican en 3. Según la estructura, hemos dicho que las hormonas son estructuras químicas secretadas por glándulas.
también las hormonas son mensajeros químicos. Entonces las hormonas y las neurohormonas pertenecen a los siguientes tres tipos. Estamos hablando de estructura química. La mayoría de las hormonas tienen naturaleza polipeptídica y proteínas. La mayoría, les estoy diciendo como Gaito lo explica, la mayoría de las hormonas son de naturaleza polipeptídica. Y, o sea, si hablamos de polipéptidos, estamos hablando de proteínas. Otras hormonas son esteroides y otras hormonas derivados de la tirosina. Yo no voy a hacer un énfasis a las proteínas porque eso ya llevaron en bioquímica. No les voy a explicar qué es un péptido porque avanzaron eso en bioquímica 1. Entonces, ¿qué naturaleza, qué estructura, qué naturaleza tienen las hormonas? La estructura química, la mayoría de las hormonas son de naturaleza polipeptídica. Estamos diciendo que la hormona la mayoría son proteínas. Y se habla de esteroides. Si hablo de esteroides son grasas. Grasas. Y por último, derivados del aminoácido de tirosina. Vamos con proteínas y péptidos. Las proteínas y péptidos tenemos péptidos de 3 aminoácidos. ¿Cuál es este péptido de 3 aminoácidos? Tirotropina. Entonces, el péptido de 3 aminoácidos se llama tirotropina. Proteínas de más de 200 aminoácidos. Tenemos la hormona de crecimiento, la prolactina. Entonces aquí está dando ejemplos de hormonas de naturaleza proteínica o polipeptídica. De proteínas y péptidos. ¿Cuál es la diferencia entre proteína y péptido? ¿Alguien sabe? Estamos diciendo que todas las hormonas son proteínas, ¿correcto? Son de naturaleza polipeptídica, ¿correcto? Pero cuando yo hablo de péptido y proteína, ¿cuál es la diferencia? ¿Y son iguales las palabras que está mencionando el libro de Gaito? ¿Cuál es la diferencia entre un péptido y una proteína? ¿Cuándo se llama péptido? ¿O es igual la palabra péptido y proteína? ¿Qué dicen? ¿Es igual la palabra proteína y péptido? ¿Qué dicen que es igual? ¿Y qué se diferencia proteína y péptido? ¿Por qué dice proteína y péptido? ¿Por qué no colocan proteínas directamente? ¿Cuándo llamamos péptido? ¿Por qué menciona tanto de péptido de diferencia? Aquí también en la otra de ¿nadie? Se llama péptido cuando son 2 aminoácidos hasta 10 aminoácidos. Péptido es de 2 a 10 aminoácidos, ese es un péptido. Más de 10 aminoácidos se llama polipéptido, o si no, proteína. Mayor a 10 aminoácidos se llama polipéptido o proteína. Menor a 10 aminoácidos se llama péptido. Por eso es que en el libro le dice proteína y péptido.
Ahí la diferencia es la cantidad de aminoácidos que presenta. Bueno, luego están los esteroides. ¿Qué son los esteroides? ¿Qué son los esteroides? Derivados del colesterol. ¿Quién sintetiza el colesterol? Fíjense, compañero, glándulas suprarrenales. ¿Correcto? ¿Quién sintetiza el colesterol? A ver, ¿quién? Oiga. Allá atrás. ¿Qué órganos en casa se encarga de sintetizar colesterol? El hígado. El hígado produce el 75% del colesterol. El 25% lo ingerimos a través de la dieta. O sea que el hígado proporciona el colesterol, la cantidad que requiere todo el organismo. El 75% del colesterol lo sintetiza el hígado. El 25% lo adquirimos por vía oral. A partir del colesterol se sintetizan hormonas. ¿Qué hormonas? ¿Qué tipo de hormonas? ¿Cómo se llaman? Hormonas corticosuprarrenales. Por eso es que cuando un paciente está mal del hígado, ¿no? ¿Qué va a pasar si el paciente está mal del hígado? Que sufre una hepatopatía, una cirrosis hepática. ¿Qué creen que puede pasar? El hígado ya no va a producir colesterol. ¿No? Porque el hígado es el que cubre todas las necesidades del colesterol que necesita el cuerpo. Entonces, cuando hay una hepatopatía, pues, aparte que el hígado es un desintoxicante, elimina toxinas, tiene otra función. Bueno, entonces los esteroides son derivados del colesterol y el colesterol es sintetizado a partir del hígado y a partir del colesterol se sintetizan ciertas hormonas como están en la pantalla, hormonas córtico-suprarrenales que son cortisol, aldosterona y las hormonas sexuales que son testosterona, estrógeno y progesterona, ¿correcto? Entonces tenemos hormonas de naturaleza lipídica, porque los esteroides pertenecen a la grasa. Pertenecen a la grasa. Vamos con los derivados del aminoácido de tirosina. Se incluyen las hormonas de la glándula tiroides, tiroxina y tironina de la médula suprarrenal, adrenalina y noradrenalina. Vamos con la tabla. ¿Pueden leer esa letra muy pequeña? Está muy pequeña, ¿no? ¿La letra? Sí. Ya está en el libro de fisiología de Gaito, en la tabla 75.1. Vamos con... Voy a detallar todas las hormonas que vamos a estudiar este semestre. Vamos por la glándula. ¿Quiénes secretan hormonas? Las glándulas. Vamos por la glándula del hipotálamo. Esta diapositiva se las voy a pasar. No tengo inconveniente de pasar esta diapositiva porque no tiene restricción. La de fisiología 1 no se nos podía pasar a ninguno, por aquí
le pueden sacar fotos. Pero esta diapositiva no tiene ninguna restricción. Vamos con la glándula del hipotálamo. Sé que ustedes no lo pueden leer, pero yo sí. En el capítulo 76 del libro de Gastro va a mencionar que el hipotálamo, que es una glándula que va a secretar la hormona liberadora de tirotropina. ¿Qué hace esta hormona? Estimula la secreción de tirotropina y prolactina. La estructura química, un péptido, entonces tiene menor a 10 aminoácidos. Hormona liberadora de corticotropina. ¿Qué hace la hormona? Induce la liberación de ¿qué? De corticotropina. También es un péptido. Hormona liberadora de la hormona del crecimiento. ¿Qué hace esa hormona? Induce la liberación de la hormona del crecimiento. Estructura química es otro péptido. Hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, somatostatina, inhibe la liberación de la hormona del crecimiento, que también es otro péptido. Hormona liberadora de gonadotropina, que induce la liberación de la hormona luteinizante y la hormona estimulante del folículo. Factor inhibidor de dopamina, prolactina, que inhibe la liberación de prolactina y es una amina.